En el hospital Rebagliati y nos hemos encontrado alguna vez antes para hablar de los problemas que tienen salud y de cómo estos no se resuelven. Bienvenida. Buenos días, señor Nicolás Lucar. Buenos días, Manuel Rosas. Gracias por la oportunidad de poder dirigirme a todas las enfermeras del país, especialmente a las que laboran en el Seguro Social de Salud. No, efectivamente, estoy postulando a la Secretaría Nacional del Sindicato Nacional de Enfermeras. Y bueno, pues en esta propuesta que traigo es realmente solucionar los problemas que vive la enfermera de la Seguridad Social, ¿no? ¿Cuál es la situación la de realidad las que enfermeras? Bueno, la situación de las enfermeras pasa por un tema de sobrecarga laboral en función de que no tenemos el número adecuado de enfermeras para la demanda de pacientes que tiene ahorita la Seguridad Social, ¿no? De hecho, la oferta y la demanda ya colapsó, de tal manera que entonces quienes debemos dar una mejor atención a nuestros pacientes no lo estamos haciendo porque los índices se han duplicado. En promedio, ¿cuántos pacientes tiene una enfermera bajo su responsabilidad? Una enfermera en áreas críticas de emergencia, 2 por enfermera, si es en la unidad de cuidados intensivos. Si es en la unidad de shock trauma debe ser 4, pero a veces se manejan 18 pacientes para 2 enfermeras, porque como es 18, y debería ser 4. Y debería ser 4 máximo en la unidad de shock trauma, ¿no? Y se atiende 18. Y se tiene 18 o sea, estamos para hablando de 400% más. Pero ¿cómo haces para atender a 18 personas en una emergencia donde todos tienen algún tipo de requerimiento? Como van llegando los pacientes, por decir, una enfermera inicia la atención en la unidad de shock trauma a las 7 de la mañana y empieza con 4 pacientes que le dejan de la noche. Y ahí empiezan a llegar los otros y en menos de una hora ya tienes 12, 18 pacientes. Entonces la enfermera desde el momento que ingresa el paciente ya ahí empieza su acción con el paciente. Es una atención del cuidado directo, ¿no? En función de un diagnóstico. ¿Y se ha hecho un cálculo de cuántas enfermeras necesita de salud contratar para por lo menos equilibrar oferta y demanda? Claro, bueno, del informe que tenemos de nuestras secretarias generales de diferentes bases del país, necesitábamos coberturar unas 1.300 enfermeras. 1.300. ¿no? Y Salud había prometido contratar 675 enfermeras. Por lo menos el 50% de lo que falta. Ahora, lo que no se entiende es por qué no se hace esto. O sea, porque siempre me ha dado la impresión de que en Salud hay no solamente un problema de recursos, parte de lo cual tiene que ver con cobrarle al Estado lo que le debe, y además ha sido escandaloso. No, yo no sé si tú conoces o recuerdas ese detalle, pero en un momento Salud le encarga a la SUNAT que le cobre la deuda que el Estado le debe, que son miles de millones. ¿Ah? Así es. No es un sencillo. No, más de 5.000. Y en un momento me dice, pero la SUNAT no está haciendo su trabajo, no sé qué, y la gente de la SUNAT me manda un reporte y me dice, por supuesto que hemos cobrado. Y le hemos entregado el dinero al Ministerio de Economía. El problema es que el Ministerio de Economía no le entrega la plata a Salud, que es a quien le pertenece, y por lo tanto Salud no tiene los recursos para, por ejemplo, contratar enfermeras o resolver sus urgencias, ¿no? Así es. Y hay formas, yo considero que el Estado tiene formas de pagarle a Salud. Tenemos un hospital Grau totalmente colapsado, pero no solamente colapsado, sino que las enfermeras trabajan en unas condiciones sumamente inseguras. No hay seguridad y salud para el trabajo. Se ocurre un sismo de gran magnitud, no hay cómo evacuarlas inmediatamente. Aparte que la infraestructura ha colapsado también, ¿no? Y si el Estado tiene terrenos, ¿por qué no darle en terrenos a la seguridad social lo que le adeuda? En compensación, o sea, claro, hay salidas razonables, ¿no? Y poder hacer hospitales de mayor complejidad, de mayor capacidad instalada para poder resolver los problemas, ¿no? Porque parte de ellos es porque quedan sumamente chicos, crecen de manera vertical, no se respetan las normas de bioseguridad y de escape, de evacuación también, ¿no? Para este tipo de situaciones. Ahora, sobrecarga laboral es uno de los temas más importantes. ¿Qué otros más forman parte de la realidad en la labor de enfermeras en salud? El equipo, el abastecimiento por ejemplo, medicamentos. Esto es otro de los grandes problemas. No tenemos, por ejemplo, el equipo de apoyo en instrumental biomédico, en equipos biomédicos que sirven para monitoreo hemodinámico de los pacientes. Las enfermeras hacen lo que pueden con los tensiómetros portátiles, que muchas veces ya el manguito no funciona y entonces todas terminan con las tendinitis, ¿no? Tenemos que hacer uso de los que nosotros nos adicionamos, nos compramos. Pero muchos estos... O sea, van con con nuestros propios materiales. Compramos tensiómetros en Iraoka, termómetros que sean mucho más aplicables y que puedan cuidar de alguna manera la bioseguridad del paciente. Lo compran ustedes con su plata para poder atender a los pacientes que van a atenderse de salud. Así es, porque un tensiómetro en los pasillos de emergencia para un promedio de 36 pacientes que están en los ¿Uno para 36? Uy. Entonces nos estamos quitando. Desabasteces un tópico, buscas el tensiómetro, no está porque lo llevaron a la colita, dicen, ¿no? Es lo que comúnmente se le dice a los pacientes que están en las colas de los pasillos de... Y esto es una realidad que se vive en Arequipa, en Cusco, en Grau,
en Sabogal, en Almenara. He estado recorriendo los hospitales nacionales del país y en verdad que no solamente pasa por una falta de personal, pasa porque a la enfermera se le da un trato inhumano también, ¿no? Desde el momento que no tiene un ambiente donde ella poder cambiarse, he visto duchas con uniformes colgados de enfermeras, ¿no? Porque no tienen dónde cambiarse. O el mismo ambiente que se utiliza para que un paciente se cambie, como es en Arequipa, en salas de operaciones, es el mismo ambiente que la enfermera ocupa para cambiarse también. Entonces, hay muchos aspectos que no se han considerado en lo que es el trato humano a la enfermera. Ahora, esto se traslada hacia el paciente. ¿Por qué? Porque si debo atender 6 no críticos y me dan 12, 18 pacientes, Claro. entonces las necesidades no se satisfacen Es plenamente. imposible, es imposible. Igual con los Definitivamente. técnicos de enfermería, ¿no? Ahora, Que ¿cuál es su tienen una opinión labor. sobre la gestión? Ahora, la gestión... El manejo de la institución, si está bien, si está mal, el asunto de eficiencia, el tema de corrupción, el asunto de tercerización, el tema de manejo adecuado de los recursos para optimizarlos de la mejor manera. ¿Está llevándose bien estos aspectos en salud? Lo que he podido ver yo, por ejemplo, que aquí falta un sinceramiento de los niveles de atención en salud. Porque si yo tengo niveles de atención nivel 1, que es para hacer como una especie de contención a que los pacientes puedan inicialmente controlarse ahí problemas simples sin llegar a complicarse a un nivel 2, 3, eso no se está manejando. Por eso que en tema de recursos hemos encontrado en algunos hospitales donde hay enfermeras que les falta población. Y hay en hospitales 2, 3, donde hay enfermeras que están sobrecargadas de Pero eso labor. es un ¿no? problema de gestión, ¿no? Es Exacto. igual que este tema o sea, te deben dinero, ¿no es cierto? Te deben privados, te deben municipios, gobiernos regionales, el gobierno central. O sea, hay una cantidad enorme de dinero que salud podría cobrar. O sea, si tú tienes una buena gestión, la gestión idea maneras Por de supuesto. recuperar ese dinero para resolver los problemas de salud, Pero, ¿no? por ejemplo, ahí tienen el recurso, ¿no? Y es lo que reclaman mis colegas. Tenemos acá, pero ¿qué hacen? Privatizan o tercerizan. Ese es el negocio del servicios. siglo. Entonces, ¿por qué tercerizar si nosotros podemos dar satisfacción a esa comunidad, a ese número de asegurados? Pero no lo hacen porque aquí hay otra intención, pues, ¿no? Ahora Claro, eso que que ocasiona. incluso se ¿A cuánto dice llega la que- deuda a propósito? ¿Llega Sí. a 4.000, 5.000 millones? Sí, en promedio, Más o menos, además, ¿no? sí. Una cantidad ¿No? increíble de dinero. Increíble, así es. de cómo se ha podido acumular una deuda de ese tipo. Ahora, hay un tema con esta discusión de las tercerizaciones porque, es decir, es como que fuera... Bueno, lo dijo, ¿te acuerdas? Este famoso Moreno, médico, Carlos Moreno, Moreno. al comienzo, que el negocio está en las tercerizaciones. negocio está ahí. O sea, dejar que las instalaciones, los equipos se deterioren, que no haya abastecimiento de medicamentos, ¿para qué? Para tercerizarlos. Entonces, el negocio está al frente de los Ahí hospitales, está. al costado de los hospitales. ¿Por ¿no? qué no poner, yo digo, por qué no poner especialistas o poner exámenes básicos que se pueden hacer en las SUBAPS o en las IPRES de la Seguridad Social para detectar a un paciente diabético, a un hipertenso? ¿Por qué esperar que vaya a un nivel 2, nivel 3, que le hagan todo el tamizaje para recién decirle, mira, si es usted un diabético? Esto es un tema de salud pública, preventivo promocional. Detecto y inicio el tratamiento, como debe de ser, ¿no? Ahora, ustedes, los técnicos y las técnicas, los enfermeros y las enfermeras son de alguna manera el rostro más visible de Por salud. supuesto. Ustedes tienen la relación durante más tiempo con el asegurado, que por supuesto es un insatisfecho, como es lógico. Así es. Esa relación, ¿cómo va? ¿Les genera alguna dificultad? Porque claro, Un conflicto uno tendría, tremendo. un asegurado por supuesto tendría ganas de decirle la vela verde, pero a quien define cosas, pero no lo encuentra. Entonces encuentra un enfermero, y ahí es a donde descarga absolutamente toda su rabia, Así ¿no? es. Hay agresividad física, Me agresividad imagino. verbal, amenazas, que es peor, ¿no? Porque tú sales y no sabes quién te va a pegar en la calle, ¿no? Porque asumen que el hecho de estar en una camilla insegura es responsabilidad de la enfermera. Pero Claro. también ocurre que llega un momento en que se sobrecargan las enfermeras, ¿no? Ya le contestan mal a los... Ya llega un momento, me imagino, de saturación, ¿no? Exacto, porque ¿qué hace una enfermera en un servicio con 12, 15 pacientes? Si yo de esos 12, 15 pacientes tengo pacientes que prioritariamente los tengo que atender porque no puedo esperar. Es un paciente que está sangrando. No puedo dejarle por alguien que me dice, señorita, quiero ir al baño, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El que está más despierto, el que tiene mejor sus facultades, exige más que aquel que está sumamente deprimido y que necesita mayor ayuda. Entonces, ahí ocurre que no hay una satisfacción para el que Ahora, lo está la solicitando. pregunta es, ¿quién toma? O sea, se supone que salud es de los trabajadores, ¿no es cierto? Y los empresarios que aportan. Que aportan. Pero al final la decisión de quién es el jefe de salud la toma el gobierno, ¿no es cierto? Por decisiones Decide a quién políticas poner. se contratan Presidente montones de director. gente, de personal de Presidente confianza, ejecutivo. muchos de los cuales hay una cantidad de gerencias, pero hay gerente para todo, ¿no? Para todo. Hay gerentes, hay sugerencias en los servicios de especialidades,
hay directores de tal especialidad, de cual especialidad, es decir, hay una burocracia tremenda también, ¿no? Entonces, y a eso se suma la espera de pacientes, cirugías embalsadas. Estaba yo, por ejemplo, en Pisco, un hospital nivel 1, desarrollando actividades de un hospital nivel 2, con técnicos de enfermería en sala de operaciones, porque no hay enfermera. No hay enfermera. Y, sin embargo, Qué operan riesgo. hasta 20. Es un riesgo. Tremendo. Porque ¿cómo garantizas una cirugía? Además, los tiempos de espera Así siguen es. siendo Y aparte, larguísimos, las ¿no? intervenciones prequirúrgicas, donde la enfermera tiene que hacer la evaluación conjuntamente con el anestesiólogo, ya no está. Ahora están técnicos. ¿Cuándo va a ser la elección de la el 23, representante? El 23 de ¿23 de agosto, septiembre? sí. Ahorita. No, de agosto. Ah, de agosto, Sí, perdón. sí. ¿Y usted va con el número O sea, 1? pasó Yo voy con mañana, el es número 1 viernes. con la Pasado lista mañana. 1. Sí, Bueno, así es. mayor compromiso en todo caso. Así es. Para defender Para los poder intereses de las dignificar, enfermeras y los así es. enfermeros del Perú. Muy gentil, muchas gracias. A ustedes, Que muchísimas vaya bien. gracias.